Que el Señor los bendiga. Quisiera que abrieran la palabra en Hechos 13:22. Solo para poner un poquito en contexto, Pablo comienza su primer viaje misionero y pasa por Antioquía y comienza a compartir la palabra de Dios en la sinagoga y comienza dando una cátedra histórica de cómo ha vivido el pueblo de Israel y hasta llegar a Jesucristo. Pero lo interesante aquí es que Pablo hace una combinación de citas, porque lo que él dice no está escrito en el Antiguo Testamento como él lo está diciendo, pero es uniendo las citas que vamos a ver que Pablo hace esto. Dice, quitando este se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Específicamente lo que estoy diciendo es que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, no está escrito como él lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Pablo unió dos citas para poder confirmar que era David la persona que Dios había hallado conforme a su corazón. Ahora, ¿por qué escogí a David como la persona a este tema? Llamados a vivir constantemente en un arrepentimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes han pensado esto, pero a mí me lo decían, es que tenés que vivir constantemente pidiendo perdón. Y cuando me lo decían, a la puchica, qué tedioso estar todo el tiempo, perdón, perdón, perdón. No sé si alguien más lo vivió, pero yo decía, no, es que todo el tiempo vivir así como mortificándose porque uno hizo algo malo, ¿verdad? Qué terrible vivir así. Solo yo lo pensé. Ah, ok. Dije yo, Dios mío, estaba bien fregado yo. Ok, gracias por apoyarme. Entonces, la razón es porque si ustedes se dan cuenta en el boletín puse una pregunta. ¿Cuál fue el pecado de David? Un montón, pero ¿cuál es del que se hace mención? Adulterio, asesinato. ¿Van dos? ¿Perdón? Engañó, mintió, engaño. Y muchas veces nos concentramos solo en el Salmo 51, porque ahí está la confesión de ese pecado de adulterio y de asesinato. Y él derrama su corazón al Señor. Los salmos, cuando uno lee los salmos, David escribió 73 salmos de 150, le faltaron 2 para hacer la mitad de los salmos. De ahí el resto de salmos están divididos, unos de Coré, de los hijos de Coré, otros de Asaf, de los hijos de Asaf y de otras personas, ¿verdad? Y hay otros que son desconocidos, pero el tema es que David le faltaron 2 para hacer la mitad de todos los salmos. Y en casi todos David derrama su alma, derrama su corazón de tal manera, siempre confesando su necesidad de Dios, confesando sus faltas, reconociendo que ha metido las patas de una u otra manera. Yo comencé y dije, voy a revisar los 73 salmos para ver cuántos encuentro con estas características. El 3 y el 4, que son de David, no encontré algo significativo al tema, pero el Salmo 5 sí. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y entonces aquí encontramos ya una primera referencia a que David está derramando su corazón, reconociendo que él no puede entrar al templo del Señor, sino que es por gracia, es por misericordia de Dios en su propia vida. Luego pasé al sexto, al Salmo 6, y encontramos, Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo.
Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Voy por el segundo salmo que iba revisando y ya pasamos al séptimo salmo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Miren, la clave de desarmar a Dios es el arrepentimiento. Miren, 3 salmos de 5 van haciendo referencia a esto. El Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Miren el Salmo 9. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. El Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David constantemente, miren, salmo tras salmo, está contando su experiencia de cómo Dios examina su corazón, de cómo él sentía cuando él pecaba que se había apartado y decía, ¿quién te va a poder alabar en el Seol? El pecado significa, la muerte significa separación y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos ciega, nos hace insensibles al Señor y entre más pecamos, menos queremos alabarlo. El pecado hace estragos en nuestra vida. Lo que él está hablando es una experiencia personal, no solo es el Salmo 51. Miren, aquí tengo otro, el Salmo 13, versículo 3 y versículo 5. Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y el Salmo 14:1-3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren, Dios no está diciendo ateos. Dios llama al ateo necio, porque dice no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido. ¿Qué buscará a Dios? ¿Quién buscará a Dios? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David está hablando que ni siquiera él hacía lo bueno y grato ante Dios por sí mismo. No fue él que buscó a Dios. El Señor, ¿quién habitará en tu templo, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. 10 salmos, son 12 salmos los que leí y dije yo, si me sigo hasta los 73, no voy a predicar.
Voy a leer solo los salmos porque seguí y llegué hasta el 35 y en todos me topé con que David derramaba su corazón y confesaba que era por gracia, que era por misericordia, que era por bondad, que era porque Dios lo había perdonado a él, que él podía cantar. Él estaba viviendo una vida en arrepentimiento día tras día. Hay un salmo en el que dice, no sé si lo puse, pero no lo vamos a leer porque se lo vamos a resumir. David vino y decía, Señor, ¿cómo voy a reconocer yo mis faltas si están encubiertas para mí? David reconocía que él no podía ver las faltas si no era Dios quien se lo mostraba. Una persona que no puede ver su pecado y su falta está ciego. La ley fue puesta no para que nosotros digamos yo cumplí la ley fue puesta para demostrar que nosotros somos pecadores. Ya lo hemos revisado anteriormente y ni siquiera podemos amar a Dios. No podemos amarlo. La ley se resume en que somos incompetentes para agradarlo a Él. Así de sencillo. Hechos 13:22. Vamos a separarlo y vamos a ver de dónde surge esta cita. Y cuando Pablo hace esta cita, tenemos que regresar a ver al rey Saúl. El rey Saúl se le había dado una indicación de que esperara durante 7 días antes de entrar a la batalla con los filisteos. Esperó 6 días. Y en el 7º día dice que ya se comenzó a poner nervioso porque su gente, sus soldados, los que iban a pelear con él, se estaban acobardando, se le estaban yendo. Y entonces dijo, como Samuel no viene, voy a hacer yo el sacrificio. Esperó un ratito, hizo el sacrificio y cabal, cuando hace el sacrificio, está llegando Samuel. Y vean lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. Este tema a mí me impactó porque Saúl, unos capítulos después, comienza a decir, perdóname, yo he pecado, yo he hecho mal, por favor. Y la primera vez que lo leí hace varios años, decía yo, él estaba pidiendo perdón, él estaba arrepentido, él genuinamente estaba pidiendo perdón. Ya después de como la 3ª o 4ª lectura que hice sobre ese pasaje, me di cuenta, no, este es bien hipócrita. Está diciendo de labios, de diente a labio, y no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Por eso es la cita en la que el Señor dice que Él no va a tomar por inocente al culpable. Porque hay mucha gente, y con mucho dolor lo voy a decir, pero que viene a la iglesia, que va todos los domingos, que viene a grupos de oraciones, y perdón, pero solo del diente al labio, no está en el corazón. Yo quisiera que fuéramos a leer el Salmo de Saúl. ¿Alguien sabe cuál es el Salmo de Saúl? El 255. Ya vieron, ¿verdad que no existe? El Salmo de Saúl no existe. ¿Por qué? ¿Saben ustedes a quién representa Saúl? A la carne. Y la carne no quiere, ni puede alabar, ni obedecer, ni exaltar el nombre de Dios. No puede. Pero ¿saben qué? En la Biblia se registra, ahí lo vamos a ver adelante, cuando Saúl comienza a decir, yo fui obediente, yo hice caso, e inclusive profetizó y danzó, pero no están escritos, porque son salmos
escritos históricamente, pero que no son gratos a Dios, porque la carne no agrada a Dios. Tenemos que tenerlo claro, porque yo puedo decir gloria a Dios y puedo pasar aquí adelante y levantar mis manos, bailar y hacer de todo, y no ser grato a los ojos de Dios. Y nos podemos engañar. El que sí agrada al Señor es el hombre interior, ¿verdad? Que se sujeta, que puede sujetarse al hombre nuevo que es Jesucristo, que habita en nuestro corazón. Ese sí puede agradar al Señor. Ese sí. Ese hombre interior es representado por David en esta comparación de Saúl y David. Saúl representa al hombre viejo, al hombre necio, a la carne, y David representa al hombre interior, al hombre espiritual. Y Cristo, el hombre nuevo. Me gustó esta imagen muchísimo. ¿Se recuerdan cuando Saúl fue escogido como rey? Dice que todos le llegaban a la altura del hombro. Y aquí miren a Samuel. Se ve bajito, pero es autoridad. Y le dice, esta escena es cuando Dios le dice a Saúl, ve y mata a todos los de Amalek. Todos, no dejes a ninguno vivo, ni su ganado. Pero cuando Samuel se acerca y oye el balido de las ovejas, no obedeció. Saúl no obedeció. Leamos qué es lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy en la mañana en la clase lo hablábamos. ¿Quién desechó a Saúl? El Señor. ¿Por qué lo desechó? No, el tema no es en este momento la obediencia. El tema es que él tomó la decisión de desechar el consejo de Dios. La desobediencia fue después, porque él dijo, no, tu consejo no es muy bueno, tu palabra no es buena, mis caminos son mejores. ¿Sabes qué? No me parece tu consejo. La autoridad que tú me has puesto arriba no sabe. Yo sé mejor. Ese es el problema que había en el corazón de Saúl. Él desechó el consejo de Dios. Y por haberlo desechado, por consecuencia o siguiente paso es la desobediencia. Entonces, tú rechazas a Dios, tú solito te estás desechando. Alguien dijo una vez, Dios no manda a nadie al infierno. Uno solito se va para allá. Uno solito toma la decisión porque Dios ya hizo todo para que nadie se vaya al infierno. Amén. Así que si tú dices, Dios me rechaza, no. Tú mismo te has desechado y te has alejado de Dios. Es por consecuencia de que no quieres ir y pedir perdón. Porque el Señor le dice al impío, yo quiero que no mueras. Ezequiel 33:11. Quiero que te arrepientas. Eso es lo que el Señor está haciendo, llamando constantemente al arrepentimiento. Apocalipsis 3, Jesús está tocando a la puerta del corazón de una iglesia. O sea, ellos habían conocido a Dios, a Jesús, pero los sacaron. ¿Qué sigue haciendo Dios? ¿Qué sigue haciendo Jesús? Queriendo extender misericordia. Queriendo que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, que pidamos perdón. Eso es lo que está haciendo el Señor. 1 Samuel 15, 20 al 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Cuando uno quiere ser necio, se monta sobre su macho, ¿verdad? He obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek.
pero lo que el Señor le había dicho es que matara al rey de Amalec, que no dejara a ninguno vivo. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Se recuerdan del caso de Acán? Que tomó un lingote de oro, un manto que era para destrucción. Trajo destrucción para sí, para su familia. Eso mismo está permitiendo Saúl para sí mismo. Solo que aquí no se ve el castigo inmediato como los fue con Acán. No fue un castigo inmediato. Dios puso un ejemplo inicial en el trayecto cuando entraron en la conquista para decirles: no cometan este error, esta es la consecuencia, no lo hagan. Pero miren, aquí tenemos a Saúl y dice: para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Tu Dios. Interesante, ¿verdad? Ya no es mi Dios, sino para tu Dios. Luego viene Samuel y dice: no, me voy a ir y yo no voy a estar contigo. Y entonces Saúl comienza a pedirle que se quede. Por favor, quédate, por favor, quédate. Y en esos versículos, son como 8 versículos, no los vamos a leer. Viene Saúl y agarra el manto de Samuel. Me imagino que fue un forcejeo, porque Samuel no quería quedarse y ¡ras!, le rasgó. En el momento que rasgó, miren, leamos 1 Samuel 15, 24, 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Inmediatamente después de esto es que viene, forcejea con Samuel y le rasga el manto. ¿Sí? El manto era parte, era como una extensión de Samuel. Y quiero que pongan mucha atención porque más adelante vamos a ver el caso con David cuando está cortando el manto de Saúl. Y cuando él rasga el manto, viene la profecía, viene la declaración de Dios por medio del ungido del Señor, que es Samuel. Dense cuenta que Saúl fue ungido y Samuel fue quien lo ungió. Era la autoridad arriba del rey ante las cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque a veces uno piensa: a mí ya se me dio un ministerio, yo ya tengo ciertos privilegios, yo ya hago aquí, yo alabo, yo dirijo, yo coordino allá en los instrumentos, a mí se me da la oportunidad de dar la bienvenida, entonces tengo un privilegio. Y entonces con ese privilegio creemos que podemos pasar sobre la autoridad que Dios ha puesto en otra persona. Cuidado, cuidado, porque estamos cometiendo, miren, levantando nuestra mano, levantando nuestra voz contra los que el Señor ha levantado. Y Romanos 13 dice que Dios ha puesto toda autoridad, toda autoridad. No nos guste, nos cae mal, Él la puso para que sea trabajado nuestro corazón. Así que no nos levantemos contra el que el Señor ha puesto como autoridad. No sé si leímos la cita anterior. Y dijo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor, tu Dios. Nuevamente afirma: tu Dios, no el mío, el tuyo. Pero eso sí, mi pueblo, ¿verdad? Mi nación. ¿Quién se la dio? Dios, pero ella era de Él. Ya se la robó el Señor. ¿Cuántas veces decimos mi carro, mi casa, mis cosas?
y somos simples administradores de sus cosas. Y asumimos que somos los dueños. Miren, de verdad, estas son trampas que caemos con facilidad. Mi lápiz, con cosas sencillitas. Si no vale mucho, si te lo presto. Si no vale mucho, te lo presto. Pero si vale mucho, ahí sí no, porque lo tengo que cuidar, ¿verdad? Y no quiero que lo rayen. Somos especiales. Deuteronomios 28:1 nos habla y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tenemos que oír atentamente a lo que el Señor nos está diciendo. Hoy hablábamos y me recordaba de una estadística que me dio Edgar y decía que de cada 100 cristianos, 3 leen la palabra de Dios. 3. Aquí vienen 200 personas a la congregación. Entonces, si hiciéramos cuentas, diríamos son 6. Yo diría que yo esperaría y quisiera decir, no, Casa Josué levanta la estadística y por eso son 6. O 3 por cada 100. Eso quiero decir. Pero cada uno tiene que evaluar su corazón para ver si es cierto. ¿Estás leyendo tú la palabra de Dios? ¿Estás poniendo atención a lo que Dios te está diciendo? ¿Es la palabra un espejo que confronta tu vida y te hace ver cuáles son tus errores? ¿Te hace ver la misericordia de Dios? ¿Te hace doblar rodillas? ¿O es simplemente un libro histórico? La segunda parte de Hechos 13:22 la encontramos en 1 Samuel 16:11-13. Y el versículo 12 dice: envió pues por él. Esta es la parte en que Samuel está hablando con Isaí, el papá de David, y ya presentó a todos sus hijos, menos a David, que es el pequeño. Entonces Isaí mandó por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces, de 1 Samuel 16:11-13 y de 1 Samuel 13:14 es donde Pablo une esas dos citas y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es ahí donde vemos a David desde un niño chiquito y cómo es que Dios sabe que él va a hacer todo lo que él quiere. Porque para Dios toda la historia, todos los hechos históricos, tanto presentes, pasados y futuros, siguen siendo historia. Él conoce de antemano lo que va a pasar. Para él es historia. Y entonces él conoce la vida de David. Y como les dije al inicio, no me voy a centrar tanto en el pecado de David, en lo que es el adulterio y lo que fue el mandar a matar a Urías. Porque eso cabalmente hace unas semanas vino Ricardo Vélez y él nos platicó de eso. Entonces me voy a dedicar a otras áreas que no son comúnmente mencionadas. Aquí están los 9 casos que yo tengo. El primero es hablar la verdad. El segundo, fingir demencia. Tercero, levantarse contra la autoridad. 4, imponer nuestra propia justicia. 5, olvidar las indicaciones de Dios. 6, buscar a Dios según los medios del hombre. 7, acomodamiento. 8, abdicar a la responsabilidad adquirida. Y 9, descansar en tus propias fuerzas. Todos estos elementos que he mencionado son errores que cometió David y los vamos a ir viendo uno por uno. El primero, hablar la verdad. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en 1 Samuel 21, versículo 1 al 2. Ya aquí David está huyendo de la presencia de Saúl porque ya lo quiere matar, ya lo declaró perfectamente. Jonatán
que es el hijo de Saúl, ya le dijo, mira, mi papá no te quiere y ya está confirmadísimo, te quiere matar. Huí. Y entonces David huye y va a una ciudad donde están varios sacerdotes. Y vamos a leer, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Eso no fue nunca cierto, ¿verdad? El rey nunca le encomendó a David, pero David dijo, me están persiguiendo, y él puso mentira, y no solo puso mentira, no dijo todo el resto de la verdad, omitió hechos. Sigamos leyendo. Y estaba ahí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. David lo vio y sabía que esto iba a ocasionar problemas. ¿Y cómo sé eso? Porque más adelante lo dice en la escritura. Yo no quiero venir y decir que Ahimelech fue un gran hombre de Dios, porque no está escrito, pero tampoco quiero decir que no era bueno, porque tampoco está escrito. Lo que sí sé es que David no le expuso toda la verdad al sacerdote. Y eso trajo consecuencias sobre la casa del sacerdote y toda su familia, y los sacerdotes que estaban en ese lugar, por la mentira de David. Leamos 1 Samuel 22, 13, 14. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy en día. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ahimelech estaba diciendo, yo no sé nada de lo que tú estás diciendo. Y aún así, Saúl actuó y dio la orden de matar. Gracias a Dios, los que estaban bajo autoridad de Saúl dijeron, nosotros no vamos a matar a los sacerdotes de Dios. Aunque nos cueste la muerte, esa orden sí no la vamos a seguir. Y entonces Saúl dio la orden a Doeg. Leámoslo en 1 Samuel 22, 18. Y entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros la verdad? Y eso trae consecuencias sobre otras personas. ¿Por qué callamos? Por cobardes, porque somos miedosos, porque pensamos que vamos a ser descubiertos y entonces la ira de Dios va a caer sobre nosotros si somos descubiertos. Pero al contrario, funciona al revés. Mientras que ocultemos nuestro pecado, mientras sigamos siendo mentirosos, manipuladores y no digamos la verdad, entonces la ira de Dios sí está sobre nosotros.
pero sí confesamos. Gracias a Dios porque tenemos abogado fiel, misericordioso, grande. De verdad, gracias. Gracias Jesús por tu sacrificio, por tu perdón, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, porque si yo confieso mi pecado, tú eres fiel en perdonar. Tú eres fiel en perdonar. No, miren, de verdad, David ya había sido ungido. Él fue ungido 3 veces. Y cada unción tiene una representación. La primera unción representa la conversión. La segunda unción representa la etapa de conquista, de joven. Y la última representa la madurez, el llegar al monte Sión, el recorrido. En este momento él solo había recibido la primera unción. Conversión. Esa naturaleza está en cambio, esa naturaleza todavía de pecado está en él, todavía no se ha formado completamente y él viene y no dice la verdad. Muchos de nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, regresamos de nuestro encuentro con Cristo y ¿qué creen? Seguimos diciendo mentiras. Nuestra naturaleza mentirosa. Pero Dios nos llama a que dejemos esa naturaleza y que comencemos a hablar la verdad, que hablemos su verdad. No lo que yo creo que es verdad, sino toda la verdad. Amén. Así que tenemos que evaluar nuestra vida. Sigamos leyendo. Y dijo David, 1 Samuel 22:22. Y dijo David a Abiatar. Tengo que aclarar. ¿Saben quién es Abiatar? Abiatar es el hijo de Ahimelech. Y él logró huir cuando Saúl estaba dando la orden de que mataran a los demás sacerdotes. Huyó, fue herido. Y entonces cuando llevó la noticia a David, David dijo, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Yo lo hice. ¿Qué está haciendo ahí? Confesión, reconociendo su falta, diciendo, soy culpable, yo no hablé la verdad. Lo leímos en el Salmo 15, no lo vamos a volver a leer, pero el Salmo 15 decía, miren, yo me voy a mantener firme diciendo la verdad, aunque eso me cueste a mí la vida. Porque ya entendí. El Salmo 15 nos habla de una experiencia donde él decía, yo no puedo decir mal, yo no puedo decir mentira, porque eso le puede traer consecuencias a otra persona. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con la lengua, sino hace mal, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es una experiencia. Yo no voy a cambiar mi opinión, aunque eso me traiga consecuencias a mí nefastas y me cueste caro. Voy a hablar la verdad. ¿Estamos claros? El primer caso, o sea, si se dan cuenta, casi siempre se menciona el caso de David, adulterio y asesinato, porque son los más grotescos, ¿verdad? Pero el no hablar la verdad ofende a Dios. El caso número 2, fingir demencia. Lo puse aquí porque yo he visto que muchos cristianos fingen demencia y se agarran de la demencia de David. David, huyendo de Saúl, se fue a Gat, una ciudad filistea. Ahí estaba reinando el rey Aquis. Y entonces agarran a David y entonces lo llevan ante el rey. Y entonces él comienza a fingir y hasta la saliva. Y entonces, ¿para qué quiero yo este? Este no es el que servía a Saúl, sáquenlo de aquí, y lo sacan. El Salmo 40 y el Salmo 56 son cantos de David cuando él fue librado de las manos del rey Aquis. Y en ninguna parte dice él, en esos 2 salmos, Señor, perdóname porque fingí demencia. Él no lo dice. Yo no sé
si David ahí hubo manipulación. Lo que sí sé es que Dios nunca le reprochó a él ese acto. ¿Ok? El problema que yo veo es que hay muchos cristianos que vienen y dicen, metimos la pata, fingí demencia como David lo hizo. Y entonces quieren hacer, si David fingió demencia, yo también puedo. Y no es cierto. No podemos estar fingiendo demencia porque estamos tratando de ocultar un acto que no es correcto. No es cierto, vos. Yo sí ofrendé. Yo sí di lo que había dicho que iba a dar. Eso fue lo que hizo Ananías y Céfira. Ellos omitieron y estaban fingiendo demencia. Y vino el juicio de Dios y cayó sobre ellos. Y usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Yo puedo decir que yo finjo demencia. ¿No fue eso lo que hice yo con Marco Antonio ese día? Me hice loquito. Eso es fingir demencia. Mira, ¿te recordás de aquel micrófono que estaba aquí? Sí. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se arruinó? No digo que yo lo boté, ¿verdad? ¿Qué creen que estoy haciendo? Finjo demencia. Pero yo estoy actuando como David, ¿verdad? Nos agarramos de cita para escudarnos a nosotros mismos. No traigo el caso de fingir demencia por David específicamente. Lo traigo porque en nuestro corazón somos remanipuladores a nuestra propia conveniencia. Solo leámoslo. Y dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Quiero sacar a colación una indicación que David recibió inmediatamente después de este hecho. Él logró huir del rey Aquis y se fue a otra tierra. Y entonces el profeta Gad lo visitó y le dijo, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Dios le está dando una indicación a David y le está diciendo, aprende a confiar en mí. Tú vas a estar donde yo te diga que estés. Y él prestó mucha atención a esa indicación. Y en 1 Samuel 23, del versículo 26 al 28, encontramos que David, estando en la tierra de Judá, Saúl lo sabe y lo comienza a perseguir y lo tiene acorralado. Vamos a leer. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Ok, esta parte es muy importante. Dios le está enseñando a David que él debe de confiar en él. La indicación es, no te resguardes en lugares fuertes. Mantente en la tierra en la que yo te he dicho. Y a mí lo que me llamaba la atención es que le dice, huid, que David huía, y dije yo, pero el Señor también nos manda a confrontar y a decir la verdad y a pelear, ¿verdad? Porque en la Escritura también dice que nos preparó con una armadura para que peleemos contra el enemigo. Pero ¿saben qué? David todavía no ha sido ungido por la segunda vez. Y en esta ocasión, si se dan cuenta, ¿quién es más grande? ¿David o Saúl? ¿Quién es más fuerte? Saúl. ¿A quién representa Saúl? A la carne. ¿De quién tenemos que huir? De la carne. Eso está confirmado en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 6:18.
Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es el consejo? Huyan del pecado, huyan de esas situaciones en las que los van a hacer caer. Leamos 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, idolatría. La tele te tiene amarrado y estás así, ido. Huye. El deporte, tu trabajo. No te estoy diciendo que no trabajes, que no seas trabajólico. Si hay algo en tu vida que te está quitando el lugar de Dios, huye y pon en orden. Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Jóvenes, no se expongan. Huyan de situaciones que los van a llevar a pecado. Huyan, no comprometan su vida. El caso número 3 es levantarse contra la autoridad. Este es un caso muy sonado, que se ve muy a menudo en las iglesias, que los pastores sufren mucho porque hay veces que la gente se va. Y entonces uno dice, eso sucede en otras iglesias. No, mis hermanos, sucede en mi corazón, sucede en tu corazón. A cada rato nos levantamos contra nuestras autoridades. Jóvenes, ¿quiénes son sus autoridades? ¿Se han rebelado ustedes contra sus padres? Vamos a leer el caso de David. 1 Samuel 24, versículo 3 al 6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Antes de seguir leyendo, dense cuenta que los compañeros de David comenzaron a decir que tenían palabra de Dios. Mira, este es el día que el Señor puso a Saúl en tus manos para que tú hagas con él lo que tú quieras. El día que uno descubre a su autoridad haciendo algo malo, Dios nos dice, ve y hazlo pedacito. No, ¿verdad? Dios nos manda que nos juntemos 2, 3, primero uno solo, luego con un hermano y luego con la congregación, para restaurar. Pero aquí, ¿qué le están diciendo? Mira, el Señor te puso esto. No hace falta que encontremos a un hermanito que nos invite a rebelión. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Sigamos en la siguiente. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David llegó, tenía todo el poder, tenía todo bajo control. Y dice que cuando cortó, se turbó su corazón. Se turbó y dijo, he hecho mal. Yo no debía de haber tocado el manto porque el manto era parte del ungido del Señor. ¿Se recuerdan de Saúl? Que agarró el manto y lo rasgó. No pidió perdón. No sintió nada en su corazón. No está registrado. David en ese momento dijo, he faltado. He levantado mi voz. Levanté mi mano. Levanté mi espada. ¿Cuántas veces nos hemos levantado contra la autoridad del Señor? Quiero traer a colación el caso de Cam. ¿Sí? Cam descubrió a Noé desnudo y borracho.
cometió una falta, Noé, pues se emborrachó, no sé qué tanto, la palabra Dios nunca le recrimina a Noé, pero se emborrachó y quedó desnudo. ¿Y qué fue lo que hizo Cam? Vino y fue con sus hermanos. Mira, caché, a mi papá se emborrachó, se puso una de aquellas, terminó desnudo y en lugar de cubrir a su padre, llegó a desnudarlo. ¿Cuántas veces muchos jóvenes no hablan de sus padres que no saben que yo los encontré haciendo esto, yo vi que mi papá, y sacan, en lugar de cubrir y de restituir, de levantar, de proteger, lo que hacen es destruir. ¿Y sobre quién vino una maldición? Sobre Canaán, el hijo de Cam. Tremendo. Miren, de verdad, solo con hablar estamos levantando nuestra mano contra el ungido del Señor que ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Guardemos nuestra vida. Si tú estás levantándote contra los que Dios ha puesto como autoridad y no sientes en tu corazón que has hecho mal, comienza a pedir: Señor, pon en mí arrepentimiento, mueve mi corazón, mueve mi espíritu, haz algo, Señor, porque si no, tu corazón está como el de Saúl. Si tú te das cuenta que has cometido una falta y que tu corazón se ha levantado, corre y pide perdón al Señor. Sométete a la autoridad, aunque eso te cueste la vida. Pero no vendas la verdad, no la vendas, no la vendas. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. De verdad, por favor, que el Señor nos lleve a esto y que nos mueva a respetar a nuestro Padre, que nos lleve a respetar a la autoridad que ha puesto en nuestros trabajos, a la autoridad que el Señor nos ha puesto en la iglesia. Que el Señor nos lleve a respetar toda autoridad que Él ha establecido en todo lugar, porque es la autoridad que Dios ha designado. No es buena autoridad, Dios va a lidiar con ella, pero yo tengo que respetarla. ¿Estamos claros ahí? ¿Ven? Ahí está David cortando el manto. Caso 4. Imponer nuestra propia justicia. David también impuso su propia justicia. Y este caso lo vemos cuando él va y pide ayuda a Nabal. Ahí aparece Abigail. ¿Se recuerdan de esa historia? Ok, voy a hacer una pequeña referencia por los que no lo hayan oído. David y sus hombres estaban en una región en la cual ellos protegían a ciertas personas de invasiones de los filisteos, de cualquier otra persona que viniera, una amalecita, que viniera de Moab, ellos defendían. Y en una ocasión mandó a unos jóvenes y los mandó con Nabal. Y entonces pidió alimento y Nabal respondió: ¿por qué le voy a dar a alguien que está persiguiendo de su amo? ¿Por qué? No le voy a dar. Yo no voy a alimentar a cualquiera. Esa fue su excusa para no dar comida al que en algún momento lo estaba protegiendo. Y entonces vino y se fueron los mensajeros de David, y cuando llegaron, David vino y dijo: ¿qué se cree este? Ahorita me las va a pagar. ¿Por qué no lo leemos? Primera de Samuel 25, versículo 3 al 6. Y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Perdón, voy a tener que aclarar porque no puse la cita en la que David dice que él armó a toda su gente y ya iba en camino para matar a todos los hombres de la casa de Nadab.
Y entonces Abigail, enterándose de esto, salió, preparó alimentos y se encontró primeramente con David antes de que llegara David a matar a toda esta gente. Y estas son las palabras, no son las palabras de David, pero vino Abigail y le dio argumentos de que no tomara justicia por sus propias manos. Y cuando ella le hace esta presentación, estos argumentos, él entra en sí. Y entonces David hace estas declaraciones. Bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Estaba David queriendo tomar su propia justicia en sus propias manos. ¿Por qué? Porque me ofendió. A mí se me trata bien. Ustedes no han ido a un restaurante y de repente alguien no los trata bien. Hasta le tronamos el dedo al Señor. Vení para acá rapiditos. Somos modosos. ¿Me atendés bien, por favor? ¿Alguien lo ha hecho? En nuestro corazón está un deseo de que nos atiendan bien, que nos traten bien, que nos reconozcan. Hay un anhelo en nuestro corazón de ser reconocido por otros. Eso se llama endiosamiento. Querer ocupar el lugar de Dios. Nuevamente, mi hermano, si tú estás teniendo en tu corazón esto, es de volver a venir a los pies de la cruz de Cristo. Confesarlo. Confesarlo. Si lo confesamos, vamos a ser libres, reteniendo el pecado en nuestro corazón. Simplemente nos estamos quedando atados. Estamos quedando atados. Caso 5. Olvidar las indicaciones de Dios. Antes de leer esto, ¿se recuerdan que leímos anteriormente y que Dios le demostró que Dios iba a cuidar de David? Y Dios le dijo, quédate en la tierra de Judá. ¿Se recuerdan? Ok, dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gat. Aquí están las indicaciones en 1 Samuel 22:5. No te quedes en lugar fuerte. Quédate en Judá. Durante 1 año y medio, David estuvo viviendo cómodamente en Aquis. Y él estuvo ahí y Aquis lo tomó como uno de los suyos. Pero llegó el momento en que los filisteos dijeron, vamos a ir a pelear contra Saúl. Y entonces el rey Aquis dijo, traigan a David que él pelee con nosotros porque es bueno con espada. Lo que David no quería hacer y cuando tuvo la oportunidad de tener a Saúl en su poder, no lo hizo. Y ahora por desobedecer una acción, una indicación de Dios, ahora lo mandan a llamar para que pelee con los filisteos contra Israel y contra el ungido del Señor. Esa es la primera consecuencia de no hacer caso. La segunda es que cuando los filisteos dicen no confiamos en David, no vaya a ser que él se vuelva contra nosotros cuando vea a su rey, mejor despídelo. Cuando él regresa, encuentra que su campamento ha sido quemado, que sus mujeres y sus hijos fueron secuestrados por los amalecitas y que el pueblo lo quiere matar. Miren, olvidar las indicaciones, las enseñanzas que el Señor nos ha dado es un error. Pecar significa
errar en el blanco, fallar. Él falló, se olvidó de una indicación de Dios: quédate en Judá. Y las consecuencias, muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué me pasó esto? El Señor te dijo que no te metieras a ese negocio, que no hicieras sociedad con tal persona. Las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque olvidamos el consejo de Dios. Pero aquí está lo lindo. En 1 Samuel 36b dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. No solo fue a decir: Señor, fortaléceme. No, el irse a fortalecer con su Dios es entrar en oración, es entrar en la privacidad y decir: Señor, metí las patas, no seguí tu consejo. ¿Qué debo de hacer? ¿Los persigo? ¿Voy a rescatarlos o no? Si hemos cometido error en nuestra vida y hemos tomado decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios, pidamos perdón y preguntémosle: Señor, ¿cómo puedo restituir el daño que he hecho? Voy a regresar a tus caminos. Vamos a parar aquí. El mensaje es simple: vida en arrepentimiento. Miqueas 7, 18 y 19 dice que el Señor se derrite, su corazón se derrite, ¿sí? Cuando alguien pide misericordia, Él se deleita en dar misericordia. Él no va a retener su enojo para siempre. Él es quien perdona tus iniquidades, tus rebeliones, tus transgresiones. Él es. Yo te invito a que cierres tus ojos, que evalúes tu vida, cómo has estado viviendo, cuáles han sido tus últimas decisiones, qué cosas en tu vida no has rendido al Señor. Y que tú le pidas perdón al Señor. Padre bueno, venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra nada y que somos pecadores, Señor. El justo cae 7 veces, Señor, y yo no llego ni siquiera a 1/10 de un justo. En mi corazón brota iniquidad, en mi corazón brota la mentira, brota el engaño, brota, Señor. Y yo no quiero ofenderte más, Señor. Necesito ser cambiado. Quiero pedirte perdón por mi engaño, por mi mentira, por mi soberbia. Porque yo mismo yo mismo me siento, Señor, en el trono, Señor, de mi corazón. Perdóname, Señor. Por favor, enséñame a vivir en una vida de arrepentimiento, Señor, no solo de domingo a domingo, cada vez que predican. Señor, enséñame a vivir en arrepentimiento a cada instante, a cada momento, día a día, segundo a segundo, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, y límpiame con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón.